Oiga, usted sabe que aquí en este espacio hemos tenido periodistas muy importantes con los que hemos hablado de su vida y de sus historias. Todos en la mayoría son amigos y hoy está un gran amigo aquí acompañándonos en la mesa porque también tiene una gran trayectoria en el periodismo y viene a platicarnos su vida. Está Hugo Reina con nosotros y en 20 segundos comenzamos. De viva voz. Se puede ser periodista, columnista, gestor social, utilizar sus influencias y sus amigos para ayudar a los demás. Se puede ser altruista desde un micrófono, se puede utilizar la tribuna para apoyar a la gente que más necesita. Y además se puede con todos esos elementos cumplir 25 años en el periodismo. Sí se puede, oiga. Y aquí está Hugo Reina para platicar de toda su historia. Mi querido Hugo, ¿cómo estás? Pues mira, me tienes con la boca abierta por esta inmerecida presentación y hablas de mí y yo te diría que al contrario, yo soy el agradecido de que tú me permitas venir aquí a tu espacio. Gracias. A charlar con tu auditorio. Gracias, Pedro, por la invitación. Muchas gracias, Hugo. Periodista de 25 años. 29, déjame corregirte. 29, en noviembre, el próximo mes, cumplo 29 años. 29 años. Fíjate que inicié mi tarea periodística, te decía antes de iniciar, en noviembre del año de 1995. 95. Ah, bueno, pero vamos ahí. ¿Cómo fue tu infancia, Hugo? Pues mira, mi infancia fue influenciada por mi padre, Gilberto Mario Reina Villegas, que fue periodista. Periodista también, columnista ¿verdad? También, y periodista, y déjame decirte que muy orgulloso de que fue un gran periodista, un hombre comprometido con su comunidad, que amaba mucho a Reynosa. De hecho, la columna que él hizo durante años en diversos periódicos, como La Prensa, como El Mañana, se llamaba Días de Reynosa. Y déjame decirte que hace un año retomé yo la columna de él, con el mismo nombre, bien, como un tributo, como un homenaje. Mi infancia creció entre periodistas, mi tío Oscar Reina, también periodista, durante años fue corresponsal del periódico El Monitor, de Estados Unidos, aquí en el Valle, y pues fue una infancia, diría yo, como la de muchos niños. Feliz cuando tienes el primer regalo, pero también debo decirte que durante los primeros años de mi infancia fue un poco difícil económicamente hablando. Vivíamos en un cuartito, no tengo ningún impedimento en decírtelo, pero fue una infancia muy feliz porque gracias a la tenacidad de mi padre de trabajar, nos sacó adelante. En el año 79, Pedro, nos llevó a nuestra propia casa que él compró. Okay. Entonces, pues yo me siento feliz, orgulloso porque tuve un padre extraordinario. Hace 35 años lo perdí, pero me dejó sus ejemplos. Y esos son los que ahora rigen mi vida, tanto en mi vida profesional como con mi familia. Haces la primaria, haces la secundaria. Ajá. ¿En qué momento, obviamente rodeado de periodistas, te nace el gusanito de querer hacerlo, güey? Pero ¿en qué momento dices, esta es mi profesión? En bachillerato. Ya estando en bachillerato. Sí, ya estando en bachillerato porque yo era alguien muy comunicativo. Oye, fíjate que siempre se me dio la facilidad de la palabra. Sí, perdón, te voy a interrumpir. ¿Te tocó el momento en el de elegir humanidades o ciencias exactas? Peor te la pongo. Me tocó elegir entre ingeniería electromecánica, ándale, entre una licenciatura administrativa, sí, y la comunicación. Y la comunicación me atrajo porque... ya la traías, güey. Ya me sentía yo influenciado, Pedro, te decía por mi papá, porque yo desde niño, él editaba un periódico que se llamaba La Semana. Te estoy hablando del año 83, 82. Propio, era su periódico. Sí, era su propio periódico. Él lo editaba cada semana, lo repartíamos y yo, chavito, 10 años tenía apenas, yo llevaba a las oficinas, llegaba a la presidencia, llegaba al sindicato de petróleos, a las oficinas públicas, llevaba el periódico. Aquí traigo el periódico de mi papá, La Semana, va. Y me tocaba a mí, por ejemplo, cuando él escribía,
llevar su columna a los medios en los que elaboraba. Yo la llevaba en papel Revolución, me acuerdo. El rollo se cuenta como un papiro. Sí. Y ahí iba. Entonces, creo que eso me marcó. La influencia es innegable. Y me di cuenta, repito, en el bachillerato, Pedro, porque yo veía muchas situaciones que no estaba yo de acuerdo y cuestionaba, y a veces tenía las respuestas, a veces no. Entonces, siempre se me dio esa inquietud de ahondar más en algo. Si no comprendo algo, preguntar, indagar, hasta tener todos los elementos del caso. Y obviamente también igual me marcó el hecho de que eran otros tiempos, era otra generación, te estoy hablando de finales de los 80s, me marcó mucho esa década por tantos acontecimientos y porque fue quizás una época que no volverá, muy romántica, era otra etapa diferente, no teníamos la tecnología como ahora tenemos, la inmediatez, entonces era un poco más complicado, entonces creo que todo eso se fue combinando, Pedro, y me decidió, por aquí mi camino, para seguir en mi profesión, en mi manera de vivir, en mi manera de servir, en mi manera de ser parte de una comunidad, por aquí, por la comunicación. ¿Cuáles eran tus influencias? ¿Tu padre? ¿O leías columnas de otros periodistas y decías, me gusta su estilo, me gusta mucho la forma en la que hace ese trabajo? Tuve muchos columnistas que yo leía, por ejemplo, Ernesto Julio Teiser, leía, por ejemplo, también mucho Maquiavelo del Norte, que todavía se edita. Leía, por ejemplo, había un periodista, Ricardo Rivapalacio también, columnista, que también lo leía. En fin, también, por ejemplo, a don Eberto Castillo, sus columnas editoriales que sacaba él en la revista Proceso. Entonces, sí, de alguna manera. Páginas, ¿de acuerdo? Sí, o sea, yo trataba de leer lo más que fuera posible para normarme una cierta opinión de todo lo que yo creía que era importante. ¿Cómo construiste el estilo? Exacto. Bueno, el estilo lo fui moldeando con la experiencia. Con la experiencia, con la capacidad que abres tu mente, tu visión. Y algo que yo he dicho, Pedro, algo que yo siempre he dicho, un comunicador o quienes ejercemos la profesión de la comunicación, tenemos que tener un criterio amplio. No propiamente que seas un sabelotodo, pero sí tienes que tener un dominio de cultura general, de temas que además pueden ser elementales en la formación de un trabajo que tú haces, de alguna opinión, de algún hecho, de algún acontecimiento relevante para todos. Tienes que tener de alguna manera un conocimiento previo de lo que vas a hablar. No se puede improvisar de decir, hoy hablo de economía, mañana hablo de cocina. No, también tienes que interiorizarte para saber de qué estás hablando. Sí, sin duda. Y además tienes que construirte en razón de tu entorno, güey. Es decir, tienes que construirte con los elementos que tienes alrededor, pero tienes que construirte también con un estilo definido. Claro. Porque ser periodista a modo, por así decirlo, es bien fácil, güey. No, cualquiera lo puede hacer. Es bien fácil. Mira, de hecho, por ejemplo, muchas veces agarras un boletín y solo lo floreas más. Copy-paste. O haces copy-paste. Y lo vuelves a poner, güey, en tu columna. Haces copy-paste. Así lamentablemente se ha ido degenerando a veces el periodismo. De que, te decía yo hace un momento, Pedro, las redes sociales, la tecnología es buena, pero el llegar a suplir la capacidad creativa, la capacidad de investigador, la capacidad de indagar, de cuestionar, de entrevistar a alguien que uno considera que puede ser relevante para la comunidad, se ha ido perdiendo. Hoy en día muchos nuevos comunicadores, y te lo digo porque he ido a varias universidades a dar clases o a dar una cátedra, y me sorprendo porque hay ahora estudiantes que, por ejemplo, no leen, no saben leer, no tienen una cultura amplia como para hablar de cualquier tema, de política, de economía, menos hablar de redacción. Menos hablar de redacción. Entonces aquí lo que pasa es de que las redes sociales han estado supliendo indebidamente el trabajo de un comunicador, porque ahora es muy fácil, desde las redes sociales ves una publicación, Pedro Castorena publicó esto, que hizo esto, lo voy a copiar, es buena nota. Cuando ni siquiera lo entrevisté, ni lo busqué, ni consulté, oye, este evento, ¿a qué fue? ¿Por qué fue? ¿Cuál fue la causa, el motivo? ¿Cuál fue el objetivo, el propósito? Entonces,
se ha ido perdiendo esa esencia. Y en mi caso, Pedro, ahorita que me preguntabas de cómo moldeé yo mi estilo o cómo formé mi estilo, pues lo hago a partir de lo que pasa en mi ciudad, de lo que pasa en mi entorno. Mi columna, que yo distribuyo en algunos medios de Ciudad Victoria, la dedico exclusivamente a temas de Reynosa, a temas que tienen que ver con nosotros, con nuestro entorno, con problemas cotidianos como tú lo mencionabas, la falta de espacios para practicar deporte de manera adecuada, donde no les cobren, donde no condicionen el uso de las canchas, donde hay falta de alumbrado, donde no hay agua, donde, por ejemplo, ¿qué tal si promovemos nuevamente, Pedro, el recuperar ciclovías que actualmente desaparecieron en Reynosa? Y es una de las causas, Pedro, de que está falleciendo mucha gente en accidentes fatales por falta de esa seguridad vial. Ahora, ¿cómo fue el momento en el que publican tu primer escrito en un periódico, güey? Cuando lo publicaron por primera vez, yo feliz. Yo estaba feliz. ¿Dónde fue? Fue en una revista que se llamaba Foro. No fue necesariamente en una revista de tu papá. No, o en una colaboración. no, fue con una un colaboración, una revista. En una revista ajena totalmente a ti. Me invitan, oye, ¿y te gusta escribir? Sí, ¿y te gustaría colaborar? Sí. ¿Qué edad tenías, güey? Tenía 17 años, 18 años. 18 años. Chavo. Y me gustó porque luego me decían, oye, ven para que veas cómo se hace la revista, cómo hacemos las fotostáticas, etcétera. Y fíjate que tuve la fortuna, Pedro, de tener extraordinarios, diría yo, maestros, que me ayudaron de alguna manera también a ir moldeando y a encontrar mi propio estilo. Tú me decías ahorita, ¿a quiénes leías? Bueno, yo leí aquí en Reynosa, leía mucho, por ejemplo, a don Víctor Zavala Rangel, que tenía una revista que se llamaba Dardo Político. Dardo Político, Era una columna la que él hacía, Dardo Político, muy ácida, muy mordaz. Leía, por ejemplo, a Benjamín Tamés, que tenía una revista, una columna que se llamaba Proceso. Leía mucho yo también, por ejemplo, a Víctor Manuel Calzado, que estaba él en Laredo. Señor Calzado, de Laredo. Calzado. Leía, por ejemplo, a don Daniel Ulloa, que tenía su columna de Grilla Tamaulipeca. Entonces, todos esos viejos columnistas, de alguna manera me marcaron porque tenían una forma muy particular de escribir que me gustaba, Pedro. Muy mordaz, cabrón. Eran muy, y aparte eran muy narrativos en temas de política, de temas. Eran muy meticulosos en hacer muy precisos los detalles. Sí. Exacto. Entonces, ahí fue donde yo me fui moldeando. Y obviamente también con la columna que hacía mi papá, que de alguna manera la retomé. Y fíjate que me he llevado muy buenos comentarios y sobre todo la satisfacción de que algunos amigos me dicen, últimamente he leído tu columna o leo tu columna y parece que leyera la columna de tu papá en su momento. Entonces, haz de cuenta que eso para mí es el mejor, es el mejor halago. Es el mejor halago, el mejor elogio que pueda yo recibir. ¿Dónde fue tu primer trabajo como periodista? Mi primer trabajo como periodista, ya como reportero, fue en un periódico que se llamaba El Valle del Norte, que fue fundado por el licenciado Fernando de Luna, lo dirigía Martín Hernández, creo que todavía sigue el portal, el periódico ya desapareció. Ahí fue mi primera colaboración, ya profesional, Pedro, como reportero. Te estoy hablando del año 96, en enero del 96. ¿Tú crees que en la formación de un gran columnista, de un gran periodista, primero tienes que ser un gran reportero? ¿O puede correr de la mano las dos cosas? Puede correr de las dos manos, pero también debo de reconocer que hay personas que tienen esa capacidad nata de narrar, de articular ideas, de articular incluso una editorial, un tema, y no necesariamente son periodistas, ¿eh? Y habemos periodistas o hay periodistas que nos cuesta más esa capacidad. Entonces, creo que se va formando a la par de la capacidad que uno le imprima de capacitarse, de mejorar, porque no solamente es el informar, Pedro, el reportar algo, algún acontecimiento, algún hecho. Siempre tenemos que tener la premisa, ante todo, de quién va a ser el destinatario de ese trabajo. Sí. ¿A quién le importa? ¿A quién le va a interesar? ¿Quién lo va a leer? ¿Quién lo va a ver? ¿Quién lo va a escuchar? Etcétera. Entonces, desde ahí, si partimos de esa premisa,
de trabajar bajo un compromiso de responsabilidad social y no, como lamentablemente a veces nos ocurre a los reporteros, de trabajar para nuestro propio consumo. Ujú. Y eso es un gran error. Sí, cómo no. Porque nos perdemos. Sí. ¿Cómo construyes tu columna, güey? Porque es muy interesante. La empiezas a leer y te vas hasta la punta de afuera, ¿verdad? Sí. O sea, ¿cómo la construyes, güey? Leyendo. Ok. Leyendo y gran parte del contenido de la columna que yo hago diaria, que también, por cierto, te presumo, es una de las, creo que es 2 o 3 columnistas, los que diario escribimos aquí en Reynosa. Ujú. Y la nutro de comentarios, a partir de comentarios, Ujú. de que alguien te habla, te dice, oye, fíjate que hay este tema, o dale por aquí, o fíjate que pasó esto, y combinándolo con temas que están en boga, que están ahorita latentes, por ejemplo, ahorita con este tema del cambio de gobierno, el inicio de nuevas administraciones, de un nuevo Congreso, Senado, etcétera. Entonces, todo eso, Pedro, de alguna manera lo vamos desmenuzando como temas que van directo a la columna, y obviamente también sin desatender algunos otros que son propios de aquí de Reynosa, que nos llaman la atención. Haces tu columna. En 2, 3 horas Sí. la escribo. La construyes. La hago, primero la ideo en mi mente. Voy a iniciar con esto, voy a iniciar con aquello y cierro con esto. Ujú. Y empiezo a hilvanar las ideas, los comentarios, el orden, la secuencia, cómo va, y me pongo a escribir. ¿Qué tanto eres tú? Fíjate la pregunta, güey. ¿Qué tanto eres tú en la columna? ¿Qué tanto vale tu opinión dentro de la columna para ti? ¿O vale más lo que platicas en la columna? No, fíjate que para mí vale mucho, porque el género de la columna es un género que está muy amenazado, porque Mucho, güey. muy amenazado, Ujú. porque enfrentamos la censura de entrada, enfrentamos el ataque, enfrentamos obviamente el rechazo, porque a nadie le gusta que le exhiban. No. Y a nadie le gusta que te le adelantes a los hechos, güey. Exacto. Y a veces un Y columnista exacto. recibe la información, Sí. la analiza, la procesa, la publica, Fíjate que me da su punto de vista Sí. y eso no le gusta Fíjate a que los me he poderosos, sorprendido, güey. me he sorprendido porque a veces manejo temas muy locales que me quedo yo, bueno, voy a aventarlo y a ver si pega el chicle. Y de repente se genera la controversia. Ujú. Estos días, por ejemplo, me pasó en las últimas columnas. Hay un conflicto que tú seguramente sabes en Vallalto, con la construcción, Sí, claro. con la construcción de están este construyendo Boulevard Insurgentes. una conexión del Boulevard Entonces, Insurgentes. Sí. atraviesa colonias, pasa por áreas verdes Ujú. de colonias, y esto ha generado un conflicto. Entonces, los mismos vecinos proveen información y me dicen, oiga, fíjese que dele por acá, o pasó esto, hay esto, aquí está metido este es un negocio, bla, bla, bla. Entonces, en parte es mi opinión y en parte también es de alguna manera la opinión o el mensaje o la denuncia, diría, corrijo, la denuncia que hace alguien de un tema que le está afectando. Sí, cómo no. Ok, estamos en la parte de la columna, en la parte de tu trabajo como periodista, pero en algún momento de tu vida, güey, llegas a radio Así es. y empiezas a ser no solamente un periodista de prensa impresos, escrita. sino también un conductor de noticias y además un muy buen conductor de noticias. Oh. ¿Cómo llegas a radio, güey? Mira, a radio llegué de manera fortuita a finales de los 90s, en el 97 por ahí, y me invita un amigo que recién un amigo mutuo que acaba de desaparecer, Francisco Rojas, Paco Que en paz Rojas, descanse, Paco. que en paz descanse. Él un día me aborda y me dice, oye, te vi muy picudo, eres bravo, porque sí, me hice esa fama de reportero, como decías tú, o sea, te vas moldeando y agarras tu estilo y a veces te cuesta que te estigmatizan. No, aquel es bien broncudo, es bien picudo. Entonces, un día me habla, me dice, oye, ¿quisieras trabajar conmigo, colaborar conmigo? Ujú. Y yo, sí, ¿en qué? En radio, sí. ¿Dónde? En Radiorama. Radiorama estaba en ese momento en Boulevard Morelos. Sí, que era de Grupo 7, ¿recuerdas? Era de grupo así. Entonces me dice, quisiera que colaboraras conmigo. Ujú. Ah, pues va. Y así llego yo por primera ocasión a la radio. Y Como un colaborador como de un un programa colaborador de él, existente. como Sí. un reportero. Ujú. Yo solamente proveía información, no conducía,
Yo no presentaba, yo simplemente nada más llevaba mis audios, grababa, que por cierto, estoy hablando de la época de la Edad de Piedra, grabábamos en cartuchos de 8 tracks, ¿te acuerdas? Sí, claro. Ahí. Entonces yo llegaba con Paco, entraba al noticiero que él tenía y llegaba yo con mi alterón de cartuchos. Aquí están mis notas. Ahora tú programalas como tú Sí. quieras. Así fue. ¿Cuándo empiezo yo la conducción, Pedro? Empiezo en el año 2003, hace 22 años. 22 años. Cuando colaboro con también otro amigo desaparecido, maestro, Arturo Solís Gómez, Sí. que estábamos paz en descanse. América, en paz descanse. Oye, ¿cómo uno sabe su edad cuando empieza en el programa? Que en paz descanse, que en paz descanse. Pues es que fíjate que Son amigos que se van, güey. sí, fíjate que uno se pone a reflexionar cuando uno empieza a hablar ya seguido de más amigos que se van, empieza uno también profundamente a reflexionar. ¿Cuándo me voy yo? Sí. ¿Cuándo me va a tocar? Ojalá Sí. que no ahorita. Ojalá que pasen no muchos ahorita, años. cabrón. Sí. Entonces, mi tránsito por la radio ha sido una experiencia extraordinaria. Cuando fallece Arturo Solís en el año 2007, perdón, Pedro, me voy yo a tocar la puerta a Radio Gape y ahí estuve 10 años. 10 años ahí. Y fue la mejor época porque ahí tuve... 97-2007. 97-2007. Ahí Ya tuve como conductor. Ya como conductor. Ujú. Y ahí tuve, diría yo, como una epifanía que me replanteó totalmente mi trabajo en radio. Sí. Un día un amigo me comenta, dice, oye, te escuchaba, me gustaba tu programa, pero ya dejé de escucharte porque me aburres. Y, oye, espérame, ¿por qué me dices eso? Porque estás hable y hable como perico. La hora de tu programa, estás hable y hable tú solo. Te escucho 10 minutos y ya, o sea, mejor le cambio o la apago. Entonces eso me hizo reflexionar, pero, y hilvano el comentario, lo que te decía, reflexioné y pensé, estoy haciendo el programa a mi gusto, para mi consumo personal. Y ese es mi error. Debo de abrirlo, desapegarme del ego de que hace esto, porque esto genera una adicción, el micrófono. Genera una adicción de ego. Entonces dejé eso y dije, a partir de hoy, abro mi espacio, mi programa, a la comunidad de la sociedad. Y desde ahí, Pedro, te estoy hablando en la mitad de ese periodo ahí en Radio Agape, empezó a surgir un nuevo esquema de trabajar, siempre pensando ahora en poner el micrófono al servicio de la comunidad. Al servicio de la comunidad. No del ego y no de la megalomanía de siempre. Nos pasa, mira, hay un dicho muy popular que dice, periodista que agarres te va a decir que es el mejor. Es el mejor. No hay nadie mejor que él. Y ese es un vicio que a veces nos genera. El elogio frecuente nos echa a perder. Entonces tenemos que plantarnos los pies en la tierra y ubicarnos y siempre pensar, si voy a hacer este programa, como en tu caso, Pedro, que me platicabas, voy a hacer este programa con tal personaje, con tal invitado, ¿a quién le va a importar? ¿Qué tanto va a generar de interés? ¿O quién lo va a ver? ¿O no lo van a ver? O sea, a veces eso también te viene a la mente de pronto. Entonces, y te aterriza mucho, Te aterriza mucho. Entonces ahora me siento como pez en el agua. Apenas tengo una semana de iniciar. Estoy ahora en La Raza, en Grupo Radio Avanzado. Pero bueno, estoy contento. Antes de llegar a eso, A ver. Durante todo este tiempo, hasta el 2007, manteniendo tu programa en Gape, después llega el momento en el que tienes esa reflexión contigo mismo y decides que tu periodismo se va a convertir en un periodismo de causa, sin dejar de ser crítico. Así es. Pues te llueve gente, cabrón. Sí. Te llueve gente y te llueven necesidades. Sí. Y además tú te comprometes con esas causas y empiezas a hacer cosas que los políticos no hacen, de responderle a la sociedad, de contribuir a las causas de la gente, güey. Y eso además te da otro tipo de popularidad con el público que más necesita, cabrón. Fíjate que... Yo sé que no te gusta hablar de eso, güey, a ti, no personal. Yo sé, pero sí te voy a es importante eso porque vaya, si todos hiciéramos lo mismo, güey, mira, tendríamos otra sociedad, chinga. Mi motivo, mi fundamento cuando empecé yo a hacer esta labor social fue que me di cuenta, Pedro, que en la vorágine de mi trabajo normal como reportero,
no tenía yo ese contacto con la gente. Sí le daba yo audio, sí le daba yo imagen, le daba espacio y voz a demandas, a necesidades. Pero no tenía la empatía. No sentía yo la empatía. O sea, no sentía yo ese clic, como dices tú, Sí. de identificarme con esa causa. Se generaba el contenido daba rating y era entonces tu fundamento. me comprometí yo en lo personal. Y hay algo que también te quiero decir a ti, Pedro, y a tu auditorio. Y quienes me conocen no me dejarán mentir porque está grabado y va a quedar grabado. Jamás, Pedro, mezclé las empresas de medios donde he trabajado. No, lo sé. Jamás. Sé, güey. Jamás a nadie le pedí nada a nombre de mi empresa. Yo trabajo aquí, soy de este medio. Jamás. No, jamás. Yo lo sé, güey. Todo eso ha sido posible gracias a tantos amigos como tú. Sí, y además a partir de básicamente cadena de favores, güey. Claro. O sea que como tú dices, nunca involucrando el nombre de la compañía, Jamás. pero sí en algún momento decir, bueno, si alguien me escucha y quiere donar una silla de ruedas para la señora fulana de tal que necesita una silla de ruedas porque, bueno, poco lo publicas en tus redes sociales. Sí. Pero yo sé que has donado sillas de ruedas, que has donado muletas, que has donado despensas, que has donado cobijas, que has llevado que has ayudado a gente que han estado con problemas de inundación, que gente que perdió su casa por un incendio ahí has estado. O sea, es mucho trabajo que se sale de la obligación del reportero o del periodista de informar y comunicar, güey. Es que, Pedro, mira, los periodistas debemos de tener una responsabilidad social. También somos parte de la comunidad. Informar es una responsabilidad social. Es una responsabilidad, pero también ser parte de lo que acontece. Yo vivo en Reynosa, siempre he vivido en Reynosa, conozco las colonias al derecho y al revés, y cuando hago esta labor que jamás me he publicado yo nunca entrego nada, es cierto. porque me da pena, Ajá. porque siento la vergüenza ante la gente de llegar y decirle, me voy a tomar una foto, quiero entregarle porque mire, me dio Pedro una canasta de comida y quiero entregársela. No, prefiero llevar a alguien, algún amigo, alguna amiga que me acompañe y entréguelos a ustedes. Y me he llevado muchas satisfacciones, también muchas tristezas. Gente que traté de ayudar, que de alguna manera tratamos de colaborar y no fue posible. Fallecieron, etcétera. Y eso te va marcando y te va arraigando más ese compromiso. Yo tengo una frase, Pedro, en esta labor que hago. Cuando me preguntaban antes por qué lo hacía, yo de idiota me ponía a explicarles, es que es por esto y por esto y por esto. Y ahora mi respuesta cuando me dicen, ¿por qué lo haces? ¿Qué quieres? ¿Qué buscas? ¿Qué pretendes? Nada. Lo único que pretendo es equilibrar la balanza. Que la gente que jamás se ha quejado, que jamás ha protestado, aún en medio de su necesidad, algún día sea recompensada en su espera y en su fe. Y yo me voy a encargar, junto con tantos amigos generosos, que no me atrevo ni a mencionarlos por respeto a ellos, que son no solo han amigos, sido posible, sino que son asociaciones completas que se involucran contigo. Tenemos 8 años desde el año 2016, 9 ya vamos a cumplir, haciendo la gira de los niños. Es una gira que hacemos en diciembre, Pedro. Sí. Vamos a colonias de las más apartadas, hacemos una posada con payaso, piñatas, pastel, dulces, regalos, juguetes. Y créeme, Pedro, que te vas con el corazón, con una calidez. Cuando llegas una hora antes, la gente no te conoce, no sabe quién es Pedro Castorena, no sabe quién es Hugo Reina. Pero después de convivir con ellos, de estar con ellos conviviendo, disfrutando el evento, y cuando te despides de ellos te llenan de bendiciones, todo lo que ha pasado vale la pena. Muchas veces, y sí te tengo que apuntar esto, güey. Veo que sí está en tu página, sí está el evento, pero no estás en la foto, güey. Está la asociación que llevó las cosas contigo y fueron ellos y tú lo manejas como la asociación fulana de tal, llevó estos dulces y esta piñata a los niños. Pero yo sé, güey, porque te conozco, que fue algo que organizaste tú. ¿Por qué darles el escenario a otras personas cuando tú lo hiciste, güey? Te lo decía porque la verdad me da pena. Me da pena porque no me gusta
que la gente me diga gracias porque trajo usted esto. Mira, una señora una vez aquí en la colonia en Corrales, me hizo llorar. Así espontáneamente me hizo llorar porque... Que además eres sensible también. Sí, y sobre todo con los niños. Nosotros llegamos, Pedro, traíamos dulces, traíamos unos pollos que un amigo nos había regalado. Traíamos unas colchas porque estaba frío, estaba fresco. No estaba muy frío, pero estaba fresco. Y llevamos un payasito, amigos payasitos que me acompañan. Sí. Para animar a los niños. Sí. Y te estoy hablando por el área de donde están los basureros y de mucha gente que trabajaba en la recolecta de basura. Sí, pepenadores. Sí, pepenadores. Entonces llego yo, el payasito se puso a hacer su función, los niños bien contentos, les empezamos a dar los dulces, repartimos lo que traíamos. Una muchacha joven, con 2 niños, viene hacia mí y me dice, oiga, yo quiero darle las gracias. Y le digo, ¿por qué? Dijo, porque nunca mis hijos habían visto un payaso. Nunca. ¿Cómo? Ellos lo veían en la tele y preguntaban, ¿quién es él? ¿Y quién es él? ¿Y por qué hace eso? ¿Por qué se pinta? Ah, es un payaso. ¿Y qué hace un payaso? Hace reír. Ese día lo conocieron. O sea, te lo platico y créeme que estoy emocionado porque nunca me esperé ese comentario. No, ¿cómo? Me dijo, sí, gracias a usted mis hijos por fin conocieron un payaso que solo veían en la tele. Entonces, todo eso, Pedro, es una forma de que la gente de alguna forma te agradece, te corresponde. Jamás me tomo fotos yo, entregando nada. Sí, lo sé. Yo llevo a mis amigos y que ellos entreguen. ¿Por qué? Porque al final de cuentas yo no hago nada. Yo estoy cumpliendo con lo que tú me decías. Mi obligación como reportero, como periodista, de ser un vínculo entre la sociedad, entre una necesidad que alguien está pidiendo, que alguien está solicitando, y ser el vínculo para que haya alguien que tenga compasión, que tenga empatía y sobre todo que tenga ganas de ayudar y que a través mío pueda llegarle. Volviendo al tema del periodismo. Cuando empezaste en el periodismo, era muy distinto a cómo se hace el periodismo ahora. ¿Cómo te has adaptado para seguir haciendo una columna tradicional, un programa con sentido social? Sí. ¿Cómo te has adaptado ahora a las redes sociales, güey? Pues fíjate que ha sido difícil porque tenemos que evolucionar. Te decía yo, cuando yo inicié mi periodismo, hace ya 29 años, no había redes sociales, no había internet, no había la inmediatez como ahora de podemos conectar en cualquier momento, en cualquier lugar del mundo y estamos en vivo. Me he ido adaptando, primero que nada, informándome, aprendiendo nuevas tecnologías, aprendiendo a usar como tú, como muchos más, que por ejemplo en tu caso con esta plataforma, a utilizar las herramientas que están disponibles en la tecnología para mejorar el trabajo o al menos ofrecer una mejor calidad, más meticulosa, más minuciosa, con el que nos ve y con el que nos lee y con el que nos escucha. Ha sido difícil, pero es parte de ese reto de evolucionar. Dicen por ahí, ¿te modernizas o te quedas en el pasado? Y aquí aplica igual para nuestra profesión. El comunicador tiene que irse adaptando a las nuevas reglas, a las nuevas condiciones, a la tecnología, a lo avanzado que está para cumplir la función de informar. ¿Te acuerdas que en tu tiempo de periodista de radio, güey, o inclusive de tu columna, sí, el reportero tenía en la mano una grabadora de cassettes? Sí. Ahora graban en su celular el audio, güey. Sí. Y tiene mejor calidad que... Sí. Antes grabábamos en grabadoras, tienes razón, de cassette compacto. Sí. ¿Te acuerdas que después suplió a los acetatos de vinilo? Sí. Bueno, en ese tipo de grabadoras grabábamos. Sí. Luego después vino... ¿El minicassette? El minicassette y luego ya la transición a digital. A digital. Entonces, o sea, ese es un ejemplo, qué bueno que lo comentas. Esa es una forma de evolución. Entonces pasa lo mismo. Ahora, en la labor periodística que hacemos, podemos ahora también apoyarnos en la herramienta que da la tecnología. Fíjate que luego viene también el tema de la modificación del formato. Antes, cuando tenías
que salir en vivo y estaba reporteando, güey, Sí. ponías la grabadora Sí. en el teléfono Sí. para pasar la nota, güey. ¿Sí? Ahora solo la cargas al WhatsApp, Ajá. la envías a la estación Sí. y ya está lista Sí. para que la... Es más, pueden estar haciendo la entrevista, Sí. tú puedes estar conduciendo el programa y la entrevista te llega mientras estás en vivo, Claro. porque de tu celular solo combinas el archivo y lo mandas a la computadora y lo programa para que Fíjate salga. que en esa época... Con imágenes. Fíjate que en esa época que tú mencionas, lo más cercano que estaba uno en la tecnología era utilizar el teléfono celular que ya estaban, pero eran aquellos ladrillotes, ¿te acuerdas? Sí, claro, Eran unos claro. ladrillos, los tirabas y no les pasaba nada. Sí, sí. Hoy esto se te resbala y ya se fregó. Entonces, lo más que estaba uno cercano a la tecnología era cuando estabas en un evento importante, relevante, estabas con la grabadora y con el teléfono a la vez. O sea, Sí. en la grabadora por el audio, la entrevista que acababas de hacer, y en el teléfono celular transmitiendo a donde estaba el compañero allá conductor. Sí. Y ahora no. ¿No? Ahora ya ingreso a una red social, a YouTube, a Facebook, a Instagram, a Twitter, Ujú, y estoy al aire ujú. en ese momento. Sí. Y miles de personas te están viendo. Te están viendo y además están enterándose en tiempo real de lo que está pasando en ese momento. Así es. Esa adaptación, obviamente, tú y yo somos contemporáneos. Esa adaptación nos costó trabajo, Sí. pero pues yo creo que fuimos de la generación, güey, que tuvo que entrar necesariamente Ah. a la computadora, Claro. la generación Sí. que necesariamente tuvo que entrar a la tecnología, Sí. sobre todo de la comunicación, la generación que aprendió de muchas cosas que no le tocó a la generación anterior. Yo lo que veo ahora, y lo comentabas hace un momento, es que esta generación se ha hecho cómoda. Sí. Pasa que, por ejemplo, te envían a tu WhatsApp, a tu grupo de WhatsApp, por ejemplo, Ajá. el boletín del gobierno del Estado Sí, o del sí. gobierno federal, y haces un copia y pega y lo pones en tu Sí. publicación, güey. ¿Y ya? Y ya cumpliste como periodista. Y creo que el dejar de pensar, el dejar de analizar, el dejar de ir a fondo en cada uno de los temas te va también haciendo obsoleto, güey. Claro. Te va dejando marginado de entrada, el elemento más importante, del conocimiento de tu entorno. Sí. Te desatiendes y llega tal momento que de plano te perdiste ya. Ya no tienes la capacidad de saber ubicar en dónde está la noticia. No la oficial, no la que generen los gobiernos o los legisladores, sino la que surge de tu comunidad. Ahí voy también con ese tema de la A ver. noticia. Haciendo periodismo en los 90, 80, finales de los 80, haciendo periodismo en los 90, inclusive en la primera década de los 2000. Sí. Era relativamente sencillo. Como tú Sí. dices, vivíamos una época rosa Y muy respetado. y muy respetada. Llega un momento en que no solamente tienes que luchar contra lo que escribes, Ujú. sino contra tu punto de vista y tu opinión acerca de algunos temas Sí. que tienen que ver con el riesgo de tu propia seguridad, güey. Claro. ¿Qué tan difícil ha sido para ti hacer periodismo ahora, en esta época, en la época del 2024? Fíjate que- Con todo lo que hay de herramientas, pero también con todo lo Mira, que hay de riesgo. güey. cuando yo empezaba en los 90s, todavía principios del 2000, el principal riesgo, y no matizo ni tampoco hago menoscabo de que hablar del crimen organizado es un alto riesgo para periodistas. En los 90 sí lo vivimos, sí, varias veces me tuve que yo enfrentar a la amenaza de criminales que decían esto no se maneja y punto. ¿Ok? Pero hay una situación muy particular, Pedro. Yo hablo en mi caso personal como comunicador. Yo he enfrentado más la censura, he enfrentado más el acoso, he enfrentado más la diatriba pagada en redes sociales contra mi trabajo por parte de gobiernos. He tocado temas sensibles de alguna manera en el tema de la inseguridad. Ujú.
Pero no han sido tan pero crueles. no han sido recurrentes de que, oye, te mandan mensaje, oye, esto no se toca, esto no se maneja. Uno mismo sabe en qué terrenos va pisando y a qué aguas te vas metiendo. Ujú. Pero yo sí te diría, y es mi caso, yo te ponía mi ejemplo, hace 2 meses rescindí mi situación y mi relación laboral con 2 empresas, no conseguí trabajo aquí en Reynosa, Ujú. me contrataron 2 empresas de Ciudad Victoria Ujú. y esta cadena de radio, el radio en la cual laboro ahora, su base está en Matamoros, Ujú. tienen aquí presencia, etcétera. A lo que voy es de que ha sido difícil hoy para mí, como para otros compañeros, ejercer periodismo en Reynosa, Pedro. Porque la principal censura, la principal obstrucción que uno enfrenta es de una autoridad y no de grupos organizados de la delincuencia. ¿Eh? Es otro tipo Eso de organización. es otro Sí. tipo de organización que vulnera, que ataca, que trata de socavar la labor de un periodista. Hace rato que me preguntabas tú de la columna del estilo, bueno, pues sí, he enfrentado y ya El uno los periodista identifica, crítico ya tiene, uno sí. los identifica. Cuando la columna sale caliente, por decirlo así, literalmente hablando sobre temas que les afecta a ellos, al día siguiente o a los 2 días ya me traen a mí en chismes en redes. Ujú. Entonces, ya uno ya ubica. He manejado también temas de inseguridad también. Y créeme, y tengo que ser honesto, no he enfrentado ninguna amenaza, ninguna intimidación, ni un acoso, nada. Creo, y fíjate lo que voy a decir, creo que han sido tolerantes. Porque de alguna manera trato yo de entender y de ver que es un tema que no solamente es privativo ni de Reynosa, ni de Tamaulipas, ni No, de es un México, tema nacional. es en todo el país. Ujú. Entonces, de alguna manera han sido de alguna manera tolerantes a la crítica, pero obviamente la crítica fundada, fundamentada. No el que te pongas a atacar por atacar o a meterte en problemas innecesariamente. Pero en mi caso he sido más motivo de censura por parte de una administración municipal que de delincuentes. Eso sí te lo puedo yo decir por mi propia voz, en mi caso, que así ha sido. Ya para terminar, mi querido Hugo, ¿cuál ha sido el momento más feliz de tu vida, ¿En mi labor o en lo general? en lo general? Tener a mis hijas. Cuando tuve a mis ¿Cuántas hijas, tienes? tengo 3. Yo 3. digo que tengo 3 porque hace 19 años una de ellas se fue al cielo. Ujú. Allá está, Noemí, Aimé. Tengo 2 hijas hermosas que amo, que hice con mi esposa Blanca, Normalicia y Nancy Abigail. Ellas me han dado 5 nietos, me han hecho padre por segunda ocasión. Ujú. Y tengo una profunda gratitud y amor a mi vida, en lo personal, porque tuve y he tenido la fortuna, Pedro, de vivir más que mi padre. Ujú. Tengo 51 años, he vivido más que mi papá. Mi papá falleció a los 43 años, Ujú. no conoció nietos. Ujú. Yo sí los conocí y los Ujú. tengo, ya. Eso ya me ha llenado mi vida como hombre, el ser padre. Creo que ese ha sido y es, diría yo, el mejor trabajo que he tenido en mi vida. Pero la satisfacción más grande ha sido esa. Tener a mi familia, tener a mis hijas. Y espero, y me quedé reflexionando lo que tú decías, espero, y que no sea pronto, cuando yo no esté físicamente aquí, este testimonio que tú me haces el favor de dejar aquí en esta constancia a través de tu programa, de tu plataforma, sea motivo de orgullo para ellas, como para mí lo fue mi padre, Ujú. el haber visto su vida, su trayectoria. Entonces, así igual yo espero que mis hijas sientan ese mismo orgullo de mí, de lo que yo hice, poquito, mucho, mediano, no sé, eso lo dirá el tiempo, Ujú. pero que sí sientan ese mismo orgullo y amor, como yo lo he sentido durante toda mi vida de mi padre. ¿Cuál fue el momento más triste de tu vida? Cuando falleció mi papá, Te pegó duro. me pegó duro, porque Tú eras adolescente. Era adolescente, tenía 16 años y me pegó mucho porque éramos muy apegados a él, mis 2 hermanos más. Y cuando él fallece, entendí pronto que ya no había papá para solventar estudios, para solventar mis necesidades.
Pero más allá de eso, Pedro, extrañé al amigo, porque siempre fue un hombre muy responsable, muy dedicado, muy apegado a su familia. Ese fue el momento más triste de mi vida. Pero fíjate que también debo de ser sincero, son dolores diferentes cuando uno pierde a su padre y cuando uno pierde a un hijo. Y soy honesto cuando te digo a ti, al auditorio, que cuando perdimos a la bebé, a Noemí Aimé, la lloré más que a mi padre. Y lo digo sin pena, ¿eh? Es un dolor muy profundo. Es muy profundo. Muy profundo el perder un hijo, el no lograr esa vida que tú hiciste con amor con tu pareja y que no prosperó, que no llegó, que no se hizo. Es muy triste, muy doloroso y jamás lo olvidas, te marca, jamás lo olvidas. Y esos creo que han sido los momentos más tristes de mi vida. Y también añadiría un tercer motivo de tristeza para mí. La falta de solidaridad, el egoísmo de los gobernantes, de legisladores. Afuera de aquí hay mucha necesidad que no se visibiliza y que ahí está. Y que el hecho de que no la veamos no significa que no existen, ahí están. Entonces, imagino yo el servicio público, la oportunidad que tiene alguien de un servicio público, de tener una representación de un gobierno, de un legislador. Yo la imagino, la idealizo para servir, no para servirse. Y así trato de mantenerme de manera justa en las causas que abrazo, que decido apoyar. Tal vez no resuelva todo, pero sí al menos que aquellos que vienen alguna vez a tocarme la puerta como a ti, si no te resuelvo en ese momento, si no puedo, te lo diré, pero te diré también, no puedo yo, vamos con alguien que sí nos pueda ayudar, o vamos a tocarle la puerta, yo voy contigo y te acompaño para que se abra la puerta y al menos tengas tú la satisfacción de que el haber pedido una ayuda no sea en vano. Sí. Si tuvieras enfrente a Huguito de 6 años, güey, y pudieras retroceder en el tiempo y lo tuvieras enfrente de ti, güey, ¿qué le dirías? ¿Qué le diría a mi propio yo de 6 años? Sigue esforzándote y no te rindas jamás. A eso le diría a ese niño. Mi querido, te agradezco mucho. Al contrario, Pedro, muchísimas gracias por esta oportunidad, por este espacio de testimonio, que te quiero decir algo y te lo agradezco de corazón. Es la primera vez que alguien me entrevista en este nivel tan personal, tan íntimo. Te lo agradezco mucho. Saludar a tu auditorio, a todos los que te siguen a través de esta plataforma de Troya TV, y pues espero que algún día volvamos a repetir la experiencia. Vas a ver que sí. Gracias, Pedro. Gracias, Hugo. Gracias a usted que nos vio, gracias a Oscar González en la producción, gracias a Andrea González en el audio, Michelle Méndez en la coproducción y gracias especiales a Karina Barberena, que es la productora general de este espacio. Recuerde que aquí se escuchan todas las voces, todas las ideas, todas las formas de pensar, siempre y cuando sea de viva voz.